Se reanuda la vista de la causa. Tiene la palabra a continuación por los imputados de la gestión pendiente don Gonzalo de Pablo Palomo y Agustín Roberto Mardones Costa, el abogado señor Rodrigo Lazo Parada, hasta por 20 minutos. Gracias, señora presidenta. Con su autorización comparezco ante este excelentísimo tribunal instando por el rechazo del requerimiento presentado en contra del artículo 230, inciso primero del Código Procesal Penal, solicitud que persigue la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma. Los argumentos básicamente, señorías excelentísimas, son tres. Y es, primero, señalar que no es baladí hacer una distinción entre lo que es acción penal privada de lo que es acción penal pública. Nuestro ordenamiento jurídico ha señalado y ha establecido un ordenamiento distinto respecto de una y de otra acción penal consagrados en los artículos 53 y siguientes del Código Procesal Penal. Así es entonces, cuando estamos frente a un delito de naturaleza privada, es el querellante el actor principal y aquel que con el solo hecho de la presentación de la querella, sin una posterior retractación, puede llevar a juicio a la persona del querellado. Delitos que son únicamente aquellos que tienen como bien jurídico protegido solamente un interés individual. Cosa distinta, señorías excelentísimas, es cuando existe un interés público, cuando existen intereses superiores. En ese caso, nuestro legislador, ¿qué es lo que ha establecido? Que esos ilícitos son de tratamiento de acción penal pública. Y ha creado una institución que opera como intermediario o como filtro de las pretensiones, siempre del querellante en orden a llevar a juicio a los imputados, y de los imputados siempre en orden a ser sobreseídos definitivamente de las imputaciones de que son objeto. Esta institución es el Ministerio Público. Dentro de las facultades del Ministerio Público están lo principal consagrado en los artículos 83 de la Constitución Política de la República, que se replican en el artículo primero de la Ley 19.640, cuáles son las tres facultades por las cuales se creó esta institución. Una, dirigir de manera exclusiva las investigaciones de los hechos constitutivos de delito. Y dentro de estas facultades le otorga dos facultades que le dan la razón de ser al Ministerio Público, que son que tiene que investigar con igual celo aquellas circunstancias que perjudican al imputado como aquellas que le favorecen, ¿verdad?, o que pueden llevar a la absolución del mismo. Sin esta evidente equidad que se refleja en el artículo 4 de la Ley 19.640, cuál es el principio de objetividad, el Ministerio Público pasaría a ser otro querellante. Y por eso nuestro ordenamiento jurídico lo diferencia y le da la posibilidad a la víctima de transformarse en un interviniente más activo cuando quiere generar, ¿verdad?, aquellos derechos que el propio Código Procesal Penal le ha generado o le ha dado la facultad, cuáles son las de presentar querella en contra de quienes estima que son aquellos responsables de los ilícitos. Entonces la pregunta, señorías excelentísimas, que hay que hacerse es, por una parte, el hecho de que la víctima presente querella faculta de suyo a que este interviniente pueda llegar a la etapa de juicio oral, pasando incluso por sobre lo que sea este filtro institucional que ha creado nuestro ordenamiento jurídico, y la respuesta desde luego es no. Y desde luego es no, señorías excelentísimas, porque ya señalé que el artículo 83 de nuestra Carta Fundamental le da el principio de objetividad en la actuación del Ministerio Público. Pero por otro cúmulo de antecedentes, que es que el Código Procesal Penal le da al Ministerio Público una serie de atribuciones legales amparadas en esta norma central que proviene de nuestra Carta Fundamental, cuáles son las facultades de desconcentración o descongestión que tiene, que son absolutamente exclusivas y que algunas pasan por el filtro judicial, como son el principio de oportunidad, la facultad de no inicio, ¿verdad?, otras absolutamente exclusivas, como lo son el archivo provisional, y también le ha dado la posibilidad de dirigir la investigación, y no solo de dirigir la investigación, sino que cuando existen motivos plausibles y debidamente fundamentados,
segunda función de ejercer la acción penal pública. Entonces nos debemos preguntar, señorías excelentísimas, ¿es lo mismo presentar querella que ejercer la acción penal pública en los términos que establece el artículo 83 de nuestra Carta Fundamental y de lo que establece el Código Procesal Penal? Nuevamente la respuesta es no, señorías excelentísimas. ¿Y por qué es no? Porque puede que esta investigación que se inicia por querella, ¿verdad?, o que se inicie de oficio, o que se inicie por denuncia, ¿verdad?, no llegue nunca a la segunda etapa que establece el Código, que es la etapa de juicio, la etapa judicial, la etapa donde se controvierten las presentaciones de las partes o las pretensiones de las partes. Y eso es plenamente legal. Y en muchos de esos casos no va a haber nunca judicialización, o es más, no va a haber nunca formalización de la investigación, que es el motivo principal de esta alocución. Es más, existen, como sus señorías excelentísimas lo saben, dos procedimientos que puede elegir el fiscal donde no existe la formalización previa al ejercicio de la acción penal. Ellos son el procedimiento monitorio, que nace con el requerimiento monitorio cuando la acción solamente persigue como pena la multa, ¿verdad?, del imputado, o el procedimiento simplificado, en aquellos delitos que el fiscal requiera una penalidad que sea inferior a la de presidio menor en su grado medio. Entonces podríamos señalar que esos procedimientos también vendrían siendo contrarios a la Constitución política, porque también estarían conculcando la igualdad ante la ley. Precisamente la igualdad ante la ley, que está consagrada en la Carta Fundamental, en su artículo 19, número 2, lo que ha establecido es que los intervinientes o los sujetos que intervienen en el proceso, ya sea víctima, querellante o imputado, tienen que tener, ¿verdad?, las mismas atribuciones o las mismas posibilidades. ¿Frente a quién? A este ente que se ha creado, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público, señorías excelentísimas, no solamente tiene la facultad de descongestión, sino que además tiene la facultad de elegir el procedimiento que sigue en contra del imputado. Ya lo vimos, dos procedimientos, monitorio y simplificado, y además existen otros dos: el procedimiento abreviado y el juicio oral o procedimiento ordinario. En estos últimos existe obligatoriamente por la entidad de la pena un trámite previo, que es la formalización de la investigación. La formalización de la investigación, señorías excelentísimas, es, y así lo han señalado todos los tratadistas procesal penales, un acto de garantía. ¿Y por qué es un acto de garantía? En favor del imputado, no en favor de la víctima. Porque esto después se recoge en los artículos 258 y 259 del Código Procesal Penal, y también en los artículos 341. Esto es el principio de congruencia. A mí no me pueden juzgar, ¿verdad?, por un hecho que no haya sido formalizado, y no me pueden condenar por un hecho que no haya sido acusado previamente. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha dejado exclusivamente la facultad de formalizar al fiscal. Y eso es lo que establece el artículo 83, cuando señala, ¿verdad?, y también se repite en el artículo 230, cuando lo considere oportuno. ¿Cuándo se debe entender oportuna la formalización? Lo señala el mismo Código Procesal Penal. Primero, si quiere pedir, está obligado. Si quiere pedir medidas cautelares personales o reales. Segundo, si quiere pedir pruebas anticipadas. O si quiere realizar diligencias de investigación que la ley señala. Pero también será oportuno cuando quiera hacer elección de estos procedimientos que tienen como requisito sine qua non para la congruencia, para el debido proceso en favor del imputado, que previamente se le hayan dado a conocer los hechos por los cuales se le investiga. Por lo tanto, su señoría excelentísima, esta norma del artículo 230 no se puede decir que es una facultad discrecional del fiscal. Es una facultad exclusiva del fiscal, como lo señala ya el artículo 229, pero no es discrecional, porque el fiscal tiene que realizar la investigación a la luz del principio que ya he hablado, ¿verdad?, y tomar las decisiones en conformidad al cúmulo de antecedentes que tiene recopilados en la carpeta de investigación. El querellante, señorías excelentísimas, nos guste o no, porque de repente uno es querellante y de repente uno actúa como querellado, ¿verdad?, tiene una posición de menor rango que el fiscal en lo que corresponde a la elección del procedimiento. No tiene ninguna de las facultades que he hablado. El Código le establece más de 25 facultades al querellante distintas de la víctima.
donde sí puede ejercer control o donde sí puede, en algunas instancias, forzar o enderezar la acción penal en la vía que estime más conducente a sus pretensiones. Pero también, señorías excelentísimas, debo señalar que el mismo código ha establecido la facultad eventual de que la víctima pueda llegar por la vía de la querella a un juicio oral sin la concurrencia del fiscal. ¿Cuál es el forzamiento de la acusación? Que tiene dos requisitos procesales inevitables, que son, primero, que se haya formalizado previamente la investigación, y segundo, que el juez de garantía le dé, ¿verdad?, la aprobación para que, en conformidad a los antecedentes recopilados en la investigación, estime que tiene alguna plausibilidad la acción que pretende seguir en su contra. Pues bien, la otra pregunta que hay que hacerse es el artículo 83, inciso segundo de la Constitución Política de la República, cuando habla de que la víctima podrá igualmente ejercer, ¿verdad?, que el ofendido, dice, del delito y las demás personas que determina la ley podrán ejercer igualmente la acción penal, se refiere a que esta acción penal es sinónimo de querella, y ya está respondida a esta pregunta, señoría excelentísima, en orden a que no es lo mismo. La acción penal que puede ejercer la víctima como querellante surge en el evento en que el fiscal previamente haya también traspasado el umbral del convencimiento, en orden a señalar que existen antecedentes suficientes como para presentar acusación en contra de persona determinada. Si no, tiene la otra facultad de la letra C del artículo 248, cual es, ¿verdad?, la de no perseverar en la investigación. Por lo tanto, este eventual derecho de la víctima de llegar a juicio oral en contra incluso de lo que se pretenda por el Ministerio Público está debidamente reglamentado y no pasa por declarar inconstitucional el artículo 230, inciso primero del Código Procesal Penal, puesto que, como he hecho un análisis bastante compendiado de las normas, este tramado jurídico es plenamente coincidente con la naturaleza de la acción que se persigue y con la generación de esta institución nueva, cual es el Ministerio Público. De ahí en adelante, ejercida la acción penal por parte del fiscal, que la ejerce mediante la presentación de un requerimiento o mediante la presentación de la acusación, las únicas dos formas, el querellante se puede separar, acusando particularmente incluso en contra de lo que pueda pretender jurídicamente, ¿verdad?, el Ministerio Público, y allí está también consagrado el derecho a igualdad. Si nosotros hacemos que la formalización de la investigación sea un trámite absolutamente abierto a cualquiera de los intervinientes, lo que se está transformando entonces, señorías excelentísimas, es que esta acción penal pública, que tiene su consagración bastante clara, como ya lo he señalado, se transforme en acción penal privada, donde cualquier interviniente, con el solo hecho de presentar querella, podría entonces llegar hasta la etapa de juicio oral en contra de lo que es la igualdad o el principio de inocencia del imputado, cual es que este filtro previo que realiza el fiscal del Ministerio Público puede velar porque no existan antecedentes en su contra. Por lo tanto, señorías excelentísimas, no existe ninguna colusión entre lo que señala el artículo 230, inciso primero del Código Procesal Penal, con lo que establece nuestra Carta Fundamental. Segundo antecedente por el cual se debe rechazar este requerimiento es que en la práctica, incluso en el improbable evento que sus señorías excelentísimas lo acogieran, este requerimiento no tendría ningún efecto positivo, puesto que la investigación se encuentra cerrada. Esta investigación nunca hubo formalización porque el fiscal así lo decidió y porque además, señorías excelentísimas, y aquí me voy a meter en los hechos, jamás las partes querellantes hicieron la solicitud expresa de que sí se formalizara en contra de los querellados de estos autos. Por lo tanto, al estar cerrada la investigación, ya no se puede retrotraer la investigación a la etapa de, el procedimiento a la etapa de investigación, y en el evento en que se pretenda acusar particularmente por parte de los querellantes, estas no cumplirían con el principio de congruencia que ya me he señalado, ya me he referido, y que está consagrado en las normas que ya he hecho alusión. Y finalmente, señorías excelentísimas, porque de la sola lectura del requerimiento y del escuchar los alegatos de los distinguidos abogados que me han precedido, que están a favor de solo se puede desprender
una idea central y básica, que es que estos pretenden únicamente por vía alternativa, paralela, generar una instancia de reclamación en contra de las actuaciones del fiscal del Ministerio Público, que en esta causa a los creyentes no le han servido o no le han sido acordes a sus pretensiones jurídicas. Por todas estas consideraciones, sus señorías, jurídicas y de hecho, es que solicito que se rechace en todas sus partes el requerimiento presentado por el señor Carlos Perales y se le condene expresamente en costas. Tiene la palabra enseguida por el imputado a la gestión pendiente, don Rodrigo Ponce Soto, el abogado señor Claudio González Salgado, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. En nombre de don Rodrigo Ponce Soto, alego en estrado solicitando desde ya se rechace este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 230 del Código Procesal Penal. Su señoría ha conmigo las argumentaciones ya expuestas por esta misma parte en los escritos, en la tramitación mismo de este recurso, y asimismo adhiero a lo planteado en estrado recientemente por el Ministerio Público, por mi distinguido colega don Rodrigo Lazo. Quiero referirme solamente a algunos puntos que considero relevantes hacer hincapié. Su señoría, no existe en ninguna parte del mundo el derecho subjetivo de la víctima en el proceso penal. No existe en ninguna parte del mundo el derecho de una víctima de generar sentencia en un proceso penal. Estamos hablando de delitos de acción penal pública, obviamente. En aquellas legislaciones o ordenamientos jurídicos incluso más puristas, como el británico, el creyente puede accionar penalmente, pero requiere de la autorización estatal. Si nosotros nos vamos a lo que ha dicho la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, trata también este tema en algunos de sus fallos. La víctima solamente tiene derecho en el proceso penal a conocer la verdad. Pero no existe el derecho fundamental de ningún ciudadano que se sienta perjudicado por un delito de ejercer acción penal pública y forzar la celebración de un juicio obteniendo sentencia. Esta idea obviamente fue discutida al momento de generar un cambio procesal importante en nuestra legislación, y es por ello que con reforma constitucional incluida se generó este nuevo procedimiento, y el artículo 83 establece en forma clara, categórica, que el Ministerio Público es el órgano exclusivamente autorizado para investigar los delitos y también para ejercer la acción penal pública en su caso. Su señoría, la parte requerente y el otro abogado creyente han señalado que el Ministerio Público no ha hecho, en el caso concreto, una investigación rigurosa y que se ha negado a formalizar. Ha señalado que no es posible, que no puede ser que solamente el Ministerio Público tenga esta facultad de poder formalizar investigación, y que todo esto generaría una afectación, una vulneración al principio constitucional de igualdad ante la ley y el debido proceso. Queremos, su señoría, hacer hincapié también en que este recurso carece de todo fundamento plausible, porque hemos podido escuchar que en el fondo lo que se está haciendo es reclamar de la actuación del Ministerio Público. No se está cuestionando la estructura o el ordenamiento jurídico procesal penal chileno. Lo que se está haciendo es cuestionar la función, para este caso particular, del Ministerio Público, porque a juicio de los querellantes no se ha hecho una investigación rigurosa y el Ministerio Público no ha formalizado, no obstante que ellos entienden que los antecedentes son suficientes para formalizar. Por ello entiendo que no existe ningún motivo plausible, porque no es el objeto ni el objetivo de un reclamo o de un recurso de inaplicabilidad. Por otro lado, su señoría, es totalmente inconducente este recurso. Todo es que, no obstante que se declara inaplicable el artículo 230, no tiene ningún efecto jurídico práctico.
además de lo ya señalado, es que el Ministerio Público sigue siendo el organismo autorizado para poder investigar y para el caso concreto para poder formalizar, y también acusar, efectuar la acusación pública. No se ha pedido, como se ha señalado, no se ha pedido que se declare la implicabilidad de otras normas como el artículo 230 o el artículo 258 o 259, por lo tanto, su señoría ilustrísima, perdón, su señoría el excelentísimo tribunal, no existe ningún efecto perseguido por este recurso. Como se ha señalado, existen otras vías para poder reclamar de la acción del Ministerio Público. Estas vías están contempladas en el Código Procesal Penal y también están contempladas en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Si alguien se siente perjudicado por una investigación, por una formalización o una investigación no llevada conforme a la ley, puede reclamar ante las autoridades del Ministerio Público. En el caso concreto, han existido 2 fiscales que han realizado todas las investigaciones, todas las diligencias de investigación, que han considerado ellos como relevantes para acreditar la comisión o no de un ilícito, y también han realizado, en el segundo de ellos, aquellas diligencias que ha ordenado el Tribunal de Garantía y la Corte de Apelación. Por todo lo anterior, su señoría, excelentísimo tribunal, solicito si ha rechazado usted este reclamo de inaplicabilidad. Señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados de las partes? No hay ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta para el abogado de la parte requirente, si fuera tan gentil. Es una pregunta de aclaración de los hechos. Quisiera saber si su parte, fuera de oponerse en las oportunidades que ha reseñado al cierre de la investigación, invocó en alguna oportunidad la facultad contenida en el artículo 186 del Código Procesal Penal. No, su señoría. ¿Qué es eso? ¿Alguna otra pregunta? Terminada la vista de la causa.